Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Estamos con Pablo Alart, quien es decano de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Decano, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. Mucho gusto, Constanza, Álvaro, encantado de estar aquí siguiendo las buenas costumbres con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Decano, ¿qué es lo que está pasando en Viña del Mar? Queda esto muy lejos, ¿cierto?, de nuestra propia realidad, pero resulta impactante ver las imágenes que se han difundido por la tele de estos dos enormes socavones que mantienen, pareciera en vilo, a dos grandes moles. Me refiero a moles de construcciones gigantes, digamos, dos grandes edificios. ¿Están ellos efectivamente en riesgo de caer, creen ustedes, en Arquitectura de la Universidad del Desarrollo? ¿Hay fallas en el plano regulador? ¿Es posible construir con seguridad en dunas, en terrenos que son esencialmente arenosos? Hay tantas preguntas, estimado decano. Así es, Álvaro, y lo primero es despejar las discusiones acá. Una discusión es si corresponde, si es legítimo y si efectivamente es la mejor manera de construir en el borde costero, en un campo dunar. Y la otra es la razón, el motivo por el cual se producen estos socavones. Y quiero separar las discusiones porque, para ser honestos, los socavones que se han producido en el borde costero de Viña del Mar, en las cercanías de Concón, no tienen nada que ver con los edificios. Tienen que ver con una falla en un colector de aguas lluvias, que es responsabilidad del MOP, y que fue diseñado con una capacidad de caudal que fue superada por la cantidad de lluvia que cayó en las últimas horas, lo que hizo que ese colector se fracturara, comenzara a tener una pérdida, y esa pérdida, esa infiltración, empezó a producir un fenómeno de erosión en el suelo que finalmente generó este primer socavón hace unas semanas atrás, sí. Y luego las obras de reparación que trató de hacer del MOP para redirigir ese cauce de agua con las últimas lluvias volvieron a provocar un segundo socavón. ¿Por qué digo que los edificios no tienen mucho que ver con esto? Porque si hubiese sido un colector de aguas servidas, uno dice, ok, aquí empezó a habitar mucha gente y esa cantidad de personas empezó a saturar la capacidad de este colector y por lo tanto no dio abasto. Pero aquí son aguas lluvias. Si esos edificios hubiesen sido casas de 2 pisos, la falla hubiera sido igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aguas lluvias que lo que hacen, ¿verdad?, es cuando uno construye, uno va impermeabilizando el suelo con los techos, ¿verdad?, lleva el agua hacia las canaletas a las gárgolas y de ahí a los sumideros, o impermeabiliza el suelo con los estacionamientos y las calles. Pero no es la altura de los edificios la que provocó el socavón. Eso es lo primero. Ahora, en cuanto a tu pregunta, si están comprometidos estructuralmente, por ahora los primeros análisis de los peritos ingenieros que han estado evaluando dicen que los edificios todavía no están comprometidos estructuralmente. Estos son edificios que hay que entender que son como verdaderos monos porfiados. Aparte de lo que está de la superficie para arriba, deben de tener 2 o 3 niveles de estacionamientos y luego pilas de fundación que tienen que llegar hasta la roca viva, o si no, por lo menos unos 10 metros de profundidad. Por lo tanto, pese a que están obviamente amenazados, que se hace difícil el acceso a estos edificios, mientras no siga aumentando el proceso de erosión, esperemos que no estén comprometidos estructuralmente. Volvamos atrás, decano. Usted dice que la construcción en campo dunar, que fue la expresión que usted utilizó, no es contraindicada, porque al sentido común del ignorante respecto de la arquitectura, en fin, de la ingeniería, le parece que es un terreno a lo menos movedizo o poco sólido. Pero usted dice que no hay inconveniente en levantar edificios, es decir, que el plano regulador no falló, más allá de las discusiones que hay respecto de que hubo algunas acciones en virtud de las cuales se modificó, digamos, el plan regulador y ¿cómo se llama? Y redujo el espacio en donde había, ¿cómo se llama?, un santuario de la naturaleza. Más allá de esa discusión, ¿es seguro construir en dunas? Yo creo que la discusión respecto a construir o no en el campo dunar tiene que ver precisamente con lo que tú planteas, que son lugares únicos desde el punto de vista ecosistémico y que por lo tanto es recomendable, digamos, mantener un cierto distanciamiento y áreas de transición entre lo que es el casco urbano, por así decirlo, y estas áreas de protección.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico, yo no soy ingeniero aquí, soy arquitecto, Sí. pero los ingenieros calculistas, ellos garantizan que para poder construir un edificio de este tipo, incluso para construir una casa en el litoral, tú tienes que hacer estudios de mecánica de suelo. Esos estudios de mecánica de suelo te van a indicar el tipo de fundaciones que vas a hacer y la magnitud de esas fundaciones. Y todos estos edificios cumplieron legalmente con la norma que les exigía un estudio de mecánica de suelo, un plano y un proyecto de cálculo y una memoria de cálculo. Por lo tanto, por eso estos mismos edificios no tuvieron problemas para el terremoto del 2010. Ahora, por eso quiero separar la discusión. La ingeniería estructural en Chile es muy avanzada. Lo hemos vivido, ¿verdad?, con los terremotos, y también hemos visto cuando hay dolo o cuando efectivamente hay negligencia, como fue el caso de Alto Río ahí en Concepción. Pero en la mayoría de los casos los edificios cumplen con las normas sísmicas y cumplen con las normas desde el punto de vista de su estructura. De hecho, lo que sí se tiene que ver acá es si el bulbo de presión, que es el ángulo que requiere el suelo para poder transmitir las cargas del edificio, se ve comprometido. Y ese probablemente puede llegar a ser uno de los posibles motivos, si es que sigue aumentando la erosión, que pueda comprometer estructuralmente a estos edificios. Obviamente no es recomendable que las personas habiten en esos edificios hoy en día hasta que no se levante la situación de riesgo. Las obras de mitigación para poder contener esa erosión van a ser carísimas, va a tomar mucho tiempo. Así que lamentablemente yo creo que esto demuestra que el problema no era desde el punto de vista de ingeniería. El problema es que son espacios que hay que proteger y que claramente hay que hacer una mejor transición entre las áreas urbanas y las áreas de protección ecológica. Pero yo creo que aquí fue una mala coincidencia que un edificio estaba justo al lado de un colector, responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, que fue mal diseñado, que fue mal mantenido y que hoy en día está comprometiendo el patrimonio, los ahorros de muchas familias que legítimamente querían vivir ahí, y el edificio cumplió con todas las normas. El edificio no se saltó ninguna norma. Ahora, si años atrás hubo presiones para modificar el plan regulador, reducir el área de protección, eso es otro tema, pero no tiene nada que ver ni con las aguas lluvias ni con la estructura del edificio. Pablo, oye, yo primero que todo siempre he creído, ¿cierto?, que nos falta un poquito de arquitectura últimamente para el diseño de ciudades que sean más amigables. Yo creo que no sé si hay diseño en los últimos, por ejemplo, construcciones que se han hecho en los distintos lugares del país, porque se ha puesto de moda el construir guetos verticales o edificios que son rectos, ¿cierto? Y antes la verdad es que las torres por lo menos tenían un diseño bastante más bonito. O sea, un comentario aparte, solamente quería decirlo porque creo que efectivamente se han tomado muchas decisiones desde la perspectiva más ingenieril, pero con poco sentido de o mirada o proyección de la arquitectura. ¿Tú estás de acuerdo con ese juicio de Constanza o no, decano? Pues es que es un juicio estético. Sí, maestro. Sí. Y la verdad es que la belleza está en quien lo mira. Yo creo que Concepción tiene grandes obras de arquitectura del siglo XX y también hay proyectos de los últimos años que son proyectos de bastante valor. Ahora, yo no hablaría de guetos verticales, no me gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque estamos estigmatizando a personas que con mucho esfuerzo están pagando y viviendo en departamentos. Oye, pero cuando uno ve sobrepoblación y edificios de 30 pisos con 5.000 departamentos de 20 metros cuadrados, obviamente ahí hay un problema. Pero ese problema es que no hemos tenido políticas públicas que fomenten la vivienda accesible en áreas de oportunidad. Entonces llegan estos especuladores que obviamente se aprovechan de eso, pero esas personas están pagando carísimo por estar ahí. Súper caro. Pero fíjate y nadie los obliga. Fíjate que, No, pero mira, espérate, es que quiero hacer una observación porque el otro día entrevistamos acá a una persona que es la vocera de quienes se están oponiendo a la construcción de la Torre Lincoyán. Esto queda Pablo conoce Concepción, en Lincoyán, entre Cruz, en Eras y Rosas. Y fíjate que hay 342 unidades, de las cuales es un edificio de 25 pisos. Fíjate que hay 23 unidades de 31 metros cuadrados. Hay 23 unidades que es la más grande, de 46 metros cuadrados. Y la más grande, hay 8 unidades de las 325 que tienen 64 metros cuadrados. O sea, son ¿cómo le llaman? Departamento de un ambiente con como suerte, estudio, digamos. como Son los que se llaman estudio. estudios y más bien están enfocados a personas probablemente independientes, unifamiliares,
que usan el departamento para dormir porque el resto del día lo pasan en el trabajo, donde amigos o familiares. Y a ver, aquí hay un tema. Una cosa es que la industria inmobiliaria haga lo que legalmente se puede hacer, como en el caso de las torres en Viña del Mar, y otra cosa es que hagan lo que legítimamente uno espera que hagan. Pero finalmente yo estoy bastante cansado de que se siga atacando a las inmobiliarias como si fueran traficantes de armas, cuando lo que hacen ellos es construir hogares, y hay personas dispuestas a pagar por vivir en esos hogares. Y la pregunta que nos tenemos que hacer acá es, en una zona céntrica, donde hay acceso a bienes y servicios, donde hay buen transporte público, obviamente no podemos seguir teniendo casas de 2 pisos. Tenemos que acercar a la gente a las oportunidades. Si hay personas que están dispuestas a vivir en un estudio de 30 metros cuadrados pagando 400.000 pesos de arriendo, es porque efectivamente esa persona necesita vivir ahí cerca de esas oportunidades. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que se llama buscar la densidad, pero la densidad armónica. Tratar de orientar para que las edificaciones, tal como decía Constanza, tengan un poco más de armonía desde el punto de vista de su inserción urbana, de su escala, y no vayan reventando y exacerbando la norma al máximo, sino que efectivamente se vaya generando valor compartido, donde esos edificios tal vez en sus primeros pisos puedan tener locales comerciales, equipamiento cultural, áreas verdes que sean compartidas con la comunidad. De lo contrario, efectivamente vamos a terminar con estas tensiones y estas luchas entre los vecinos preexistentes que sienten que estos edificios vienen a reventar sus barrios y también todas estas discusiones respecto a cómo se ha ido ocupando y copando ciertas áreas de conservación ecológica y que por lo tanto tenemos que mediar mejor. Pablo, la última pregunta, ¿cierto? Es respecto a lo que ocurrió en Chillán. Ya las inundaciones, las fuertes lluvias trajeron distintos efectos negativos sobre las construcciones, como el mall de Chillán, el mall Arauco, donde incluso colapsó una parte del techo, provocando una evacuación de las personas que estaban al interior del recinto. También, ¿cierto? El hospital se vio afectado. ¿Qué medidas se pueden tomar para la mantención de estos lugares y que efectivamente este tipo de cosas no ocurran nuevamente ante los eventos como los que tuvimos ahora de las lluvias? Porque probablemente van a seguir ocurriendo. Mira, Constanza, al igual que los edificios de Viña del Mar, aquí todas estas edificaciones cumplieron con las normativas y con las condiciones que les exige la ley, digamos, en términos de evacuación de aguas lluvias, del tamaño de las canaletas, del tamaño de los sumideros, etc. El problema no es que hayan cambiado los edificios, el mundo cambió. Y el mundo cambió porque el cambio climático ya es evidente y es un hecho. Y lo que está pasando es que estábamos diseñando edificios con los criterios del siglo XX y el siglo XXI claramente nos está indicando que vamos a tener menos lluvias, pero más intensas, y por lo tanto los criterios de diseño de todas esas infraestructuras, tanto hidráulicas como desde el punto de vista de evacuación de aguas lluvias, etcétera, vamos a tener que cambiarlo. Y esto no significa hacer canales más grandes, ductos más grandes, sino que empezar a incorporar algo que en la UDD estamos tratando de, y hemos sido líderes, que tiene que ver con trabajar con soluciones basadas en la naturaleza, incorporar criterios de sostenibilidad en nuestras edificaciones. Hay muchos mecanismos y formas para reducir la incidencia de las aguas lluvias en los edificios. ¿Por qué? Porque la construcción tradicional, como te decía antes, lo que hace es impermeabilizar el suelo. Antes el agua caía en el suelo y era absorbida en el mismo punto donde caía y el excedente escurría hacia los ríos. En la medida en que nosotros hacemos techos, galpones, y esos techos no permiten que el agua que cae penetre a la napa, sino que tiene que ser trasladada por los techos hacia las canales, de las canales, ¿verdad?, hacia las gárgolas hacia los sumideros, pasan dos fenómenos que son muy negativos. El primero es que va juntando agua, que va a caer aguas abajo, anegando donde llegue, porque es un excedente de agua que antes no llegaba. Y lo segundo es que en ese trayecto el agua se va contaminando. ¿Se han dado cuenta ustedes las primeras lluvias cuando uno mira en la vereda esperando la micro y ve que corre el agüita y ve con una cosa tornasol, que es el agua con aceite que estaba en la calle y que el agua la va arrastrando, esa agua ya se contaminó? Entonces lo que tenemos que hacer acá es trabajar soluciones basadas en la naturaleza que tienen que ver con tratar de tener colectores naturales, tener pequeñas plazas de infiltración, que los antejardines tengan diseños que permitan absorber el agua, que los parques también sean parques inundables, que vayan conteniendo el excedente de agua y de a poco entregándolo a los colectores
y eventualmente, si se van cambiando los criterios de diseño, se incorporan esta idea que los chinos han llamado ciudades esponja, que vayan absorbiendo el agua en vez de llevando las aguas abajo, probablemente vamos a tener menos anegamientos y menos afectaciones. Pero eso va a tomar muchos años. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, los cursos de agua y los proyectos hidráulicos se calculan con un caudal máximo para un cierto evento que se produce cada 20 años, cada 50 años, cada 100 años, pero ahora se están produciendo cada 2 o 3 Mucho meses. menos tiempo. Entonces, claramente, vamos a tener que rediseñar parte importante de nuestras ciudades, pero es una gran oportunidad para incorporar áreas verdes, para recomponer el mosaico ecológico, para generar mayor conectividad y más espacios que durante 360 días al año puedan ser parques y durante 5 días al año sean colectores de aguas lluvias. Bonito desafío, entonces, es el que se ha planteado la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, cuyo decano Pablo Alart estuvo con nosotros aquí en Buena Costumbre. Muchas gracias, decano, por estar acá. Muchas gracias, Pablo, que tengas buen día. Encantado, Álvaro. Constanza, que esté muy bien. Igualmente. Igual. Gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.